Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de la semana 4. Ya es nuestra última semana y nuestra última sesión de este módulo 4 que se llama Textos y Visiones del Mundo. Como saben, ustedes ya han tenido 3 módulos anteriores. Esta cuarta semana es una semana de integración y durante esta semana se van a fortalecer todos los aprendizajes que adquirieron en las 3 semanas pasadas, por lo que es necesario repasar para realizar el proyecto integrador y el foro de integración. Como siempre, aquí está mi nombre, pues ya nos conocemos, ya será la última vez que nos veamos. Soy Paulina Jiménez, este es mi correo, me pueden contactar por el correo o por la plataforma. Ya también todos saben las reglas de la etiqueta, pues por supuesto ser puntual, iniciar la sesión con el nombre completo y el micrófono desactivado, no interrumpir, respetar las posturas de los demás, pedir la palabra levantando la mano, ser claro y cortés. Si van a escribir, pues que sea con normas ortográficas y gramaticales y ser lo más breve y conciso que se pueda. Bueno, en esta semana de integración de saberes se integra el conocimiento aprendido y tiene la mayor ponderación en la evaluación. Esta semana es la que más vale. El proyecto integrador vale 30%, 8% el foro de integración, 5% la autoevaluación, no se olviden de llevarla a cabo, 5% la actividad en la plataforma. Todas las demás actividades que son autocalificables valen 5%, y es decir que esta sola semana vale el 48% de evaluación total. Entonces, pues es muy recomendable que hagan todas las actividades, ¿no? Bueno, los temas de esta semana vamos a repasar un poco lo que es la lectura analítica, que ya lo hemos estado viendo, la experiencia estética y el análisis literario, y bueno, la historieta, ¿no? Todo esto con la finalidad de que ustedes puedan llevar a cabo su proyecto integrador, que en esta ocasión es realizar una historieta con su experiencia en el módulo 4 y contestar el foro de integración, ¿va? Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de algunos temas que ya hemos estado viendo en las semanas pasadas. Hablamos de lectura y de lectura analítica. Una lectura, la que hacemos normalmente cuando leemos el periódico, una revista, un libro, algo así, pues nada más lo leemos para informarnos, para entretenernos, para saber de pues alguna cosa que necesitemos para algún tema de la escuela, ¿no? Pero una lectura analítica es un nivel más exigente y minucioso. Requiere entender la estructura del libro, la disposición conceptual, de dialecto, o sea, de lengua, de idioma, e incluso buscar comparaciones con otros libros. El lector es capaz de clasificar el libro y hacer un resumen del mismo en una frase o pequeño párrafo. ¿Se acuerdan? Esto es el argumento, ¿no? Hacer un resumen de la historia, ya sea un cuento, un libro, una película, una novela, ese es el argumento, ¿no? Y la lectura analítica tiene varios objetivos. Relacionar el texto con otras obras similares para compararlos y compararlos y contrastarlos y ver en qué se parecen y qué son diferentes. Identificar el vínculo de la información dada por el autor con la sociedad de un momento determinado. Estos son los contextos. ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando con el contexto del autor y el contexto de la obra? El contexto del autor, les recuerdo que es, pues, bueno, más sencillamente es la biografía del autor. Es qué pasaba cuando el autor nació y durante su vida. Y el contexto de la obra es qué pasaba en el mundo o en el país o en la ciudad donde se escribió la obra, cuando se escribió la obra. Otro objetivo de la lectura analítica es analizar profundamente el porqué de la estructura en la que se expresa esta información. O sea, decir si está en prosa, si está en verso, cuál es el fondo, cuál es la forma, cuál es la acción, cuáles son los personajes. Todo lo que hemos estado haciendo desde la semana 1. Ahora, para hacer una lectura analítica no se trata nada más con leer una vez. Una lectura eh, así cotidiana que no es analítica, pues nada más leemos una vez la noticia del periódico o una vez el artículo de la revista o una vez el contenido de una página web, nada más para informarnos, ¿no? Pero cuando queremos analizar hay que hacer más pasos. Requiere varias lecturas, ¿no? Tal vez leerlo
una vez para saber de qué se trata. Tal vez incluir anotaciones, ¿no? Al margen del libro, de la novela o del cuento, ¿no? Hacer nuestras anotaciones. Buscar el objetivo del autor. ¿Qué pretende? Eso es lo mismo que la intención. ¿Qué pretende el autor? Informar, divertir, persuadir, dar una moraleja. ¿Qué pretende, no? Considerar el contexto de la obra. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo cuando se escribió la obra? Se puede hacer una prelectura, a lo mejor leer la primera página de cada capítulo o una cosa similar. A realizar una exploración de los textos, qué tan largo es, cuántas páginas son, cuánto tiempo me voy a tardar en leerlo, tal vez dividirlo, ¿no? Por día, por semana. Ejecutar una lectura rápida, tal vez, y comenzar con la lectura analítica. La lectura analítica es para hacer todo esto que hicimos desde la primera semana. Género, autor, contextos, acción, intención, personajes, tiempo, lugar, ¿no? Esa es una lectura analítica. La que no es una lectura analítica, pues nada más sirve para estar informados sin adentrarnos más en el... We are Solventum, newly independent and more focused on solving your toughest healthcare challenges. Leer para ser libres. Sobre los diferentes tipos de lectura. Tipos de lectura. Hola, ¿sabes cuál es la importancia de saber leer? Pon atención a lo siguiente. ¿Qué es una lectura? Es cuando nos acercamos a un texto, que puede ser un cuento, una fábula, un artículo de periódico u otro, con la intención de interpretarlo, conocerlo, descifrarlo, comprenderlo y criticarlo. Así como en los videojuegos, para jugar y ganar, también debes aplicar estrategias al momento de leer. Entre las principales estrategias de lectura tenemos: saber qué y para qué leer, leer frases completas, utilizar toda la información disponible, títulos, dibujos, esquemas, conocimientos previos, etc. Recuerda que al leer puedes encontrarte con dificultades como confusión, desconcentración, etc. Pero un buen lector y una buena lectora no se desanima y busca la manera de resolverlas. Las estrategias de lectura son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos en los textos. Además, nos facilita el disfrute de la lectura. Toma en cuenta que quien aplica estas estrategias es el mismo lector o lectora. Ahora conoceremos los principales tipos de lectura. Es importante aclarar que otros autores pueden clasificarlos de manera diferente. En esta ocasión te presentamos los 3 siguientes. Lectura literal. Constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de la lectura centrado en las ideas y la información, que está explícitamente expuesta, es decir, nombres, personajes, tiempo y lugar del relato. Lectura inferencial. Se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local y global del texto. Dicho de otra forma, logramos explicar las ideas más allá del texto. Lectura crítica. Es de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector para emitir juicio valorativo desde una posición documentada y sustentada. A continuación, el siguiente ejemplo para distinguir los 3 tipos de lectura. La rana que quería ser una rana auténtica. Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad.
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. En la lectura literal, el lector debe reconocer ¿Quiénes son los personajes de la narración? ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? El significado de la palabra auténtica. En la lectura inferencial, el lector debe deducir ¿Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? En la lectura crítica, el lector debe cuestionarse acerca de Porque la rana busca su autenticidad en un espejo, la validez de los hechos relatados, la postura asumida, juicios de valor ante los hechos narrados, la intención del autor del texto. Ok, bueno, aquí habla de otro tipo de lecturas. Hay más, pero bueno, la que estamos utilizando nosotros es la lectura analítica, ¿no? Ok, aquí hay algo en específico de la lectura analítica. La lectura analítica es un tipo de lectura que busca acercarse a un texto de forma crítica, dando prioridad a los objetivos que pudo haber tenido el autor al expresar la información contenida en dicha obra y cómo ésta se relaciona con el entorno. Es leer de manera consciente, infiriendo, razonando y reflexionando. Para una lectura analítica, utilizamos técnicas de análisis que nos permiten aprovechar de la mejor manera posible los elementos que un texto nos proporciona. Una de estas técnicas puede ser el subrayado, que nos permite realzar las ideas principales del texto, el orden de las ideas, localizar palabras clave y la estructura del texto. A partir de la identificación de estos elementos podemos reestructurar, resumir o sintetizar el contenido del texto. A través de la lectura analítica se da más importancia a las motivaciones que llevaron al autor a dar el mensaje que se encuentra dentro de su obra. También tiene más importancia comprender cómo se estructura el mensaje que solamente identificar el contenido de dicho mensaje. La lectura analítica tiene varios objetivos: relacionar el texto con otras obras similares, identificar el vínculo de la información dada por el autor con la sociedad de un movimiento determinado, analizar profundamente el porqué de la estructura. Ok, bueno, espero que con esto ya quede más claro los diferentes tipos de lectura que hay y el que estamos usando, que es la lectura analítica. Ahora, por otra parte, también durante el módulo se habló de la experiencia estética y del análisis literario. La experiencia estética es el fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción. Al estar en relación con el objeto, la persona disfruta y desencadena sentimientos o emociones. Esto lo comentábamos en la semana 2, me parece, que es siempre que está uno frente a cualquier cosa, puede ser un objeto, una pintura, una persona, un paisaje, una obra de arte,
un edificio, lo que sea, le provoca a uno una experiencia estética. Es decir, te puede gustar o no gustar, puede ser una experiencia estética positiva o negativa si es que no te gusta, pero todo lo que vemos a nuestro alrededor, algo nos afecta, ¿no? Te produce placer o satisfacción o lo contrario. Y desencadena sentimientos y emociones. Lo mismo sucede con los textos literarios. Si leemos una obra que nos gusta mucho, pues es una experiencia estética positiva, ¿no? Si luego leemos un libro, o por ejemplo el Frankenstein o La debutante, ¿no? La debutante todo el mundo, la primera vez que lo lees te causa así como desagrado y horror y así, ¿no? Esa es una experiencia estética, no muy positiva, pero bueno, al fin y sí. Habrá gente que diga, no, está padrísima ese cuento de la debutante, ¿no? Me encantó. Cada quien. Entonces, bueno, sí, la experiencia estética es algo muy personal y tiene que ver, como lo comentábamos en la semana del tema, con las épocas, con los países, con las culturas, con la educación de cada quien, con las creencias, hasta con la religión, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy subjetivo. ¿Qué palabras se vienen a tu mente con la palabra arte? ¿Expresión? ¿Naturaleza? ¿Belleza? ¿Manchas en un lienzo? Eso pensé yo. Bueno, la verdad es que el arte es bastante transversal. Hay arte en la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, la cerámica, pero ¿qué busca? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la interrogante que queremos invitarte a responder en este video. Sin duda, la próxima vez que vayas a una exposición te acordarás de nosotros. ¡Comencemos! El arte, desde su raíz etimológica, del latín ars, artis, y del griego tecne, engloba todas las expresiones sensibles que posee el ser humano, visuales, lingüísticas o sonoras, respecto del mundo que lo rodea o bien de su imaginario. De este modo, el arte es una actividad propiamente humana, enriquece la cultura y evidencia visiones representativas de la época a la que pertenece. El arte, en términos sencillos, comunica. Ahora bien, el cómo, el para qué y el cuándo lo hace serán preguntas clave para reflexionar acerca de nuestro tema. El contexto histórico en el cual se inserta la expresión artística nos dará el encuadre para comprender mejor el mensaje que se quiere entregar. Por ejemplo, si pensamos en la belleza femenina, el paradigma cambiará mucho de una época a otra. Observemos los siguientes ejemplos. Foto 1. Venus de Nido 360 a.C. Praxíteles. Foto 2. La Dama de Armiño, Da Vinci, 1490. Marilyn Monroe, 1954. Twiggy, 1964. ¿Observas las diferencias? Gracias al arte se instaura un paradigma de belleza que representa los ideales de la época. El recorrido se inicia con la armonía y proporción en Grecia, luego con la palidez del Renacimiento, siguiendo con las curvas como sello en los años 50, para finalizar con la delgadez y pestañas pronunciadas de los 60. ¿Qué sería representativo de la belleza femenina para nuestra época? Piensa en tu propuesta. Reforcemos lo anterior en palabras de Umberto Eco. La belleza nunca ha sido algo absoluto o inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país. Y esto es aplicable no solo a la belleza física, del hombre, de la mujer, del paisaje. Historia de la Belleza, año 2010, página 14. Veamos ahora el para qué. La finalidad del arte como rol en la sociedad tiene diferentes aristas. En el primer caso, el arte cumple la función de concientizar en un entorno político las líneas a seguir, como en la propaganda, contrapropaganda. El arte no es nunca inocente, ¿no crees? En el segundo caso, el arte nos plantea el problema de la belleza. ¿Qué se considera bello? ¿Cuáles son sus elementos?
¿Es la belleza subjetiva? ¿Puede ser bello lo feo? Cada cultura, junto a su concepción de belleza, posee una de fealdad. Observa el fresco de El infierno de Giovanni Modena en San Petronio, 1410. ¿Cómo considerar arte algo que representa lo feo? En el tercer caso, el filósofo Immanuel Kant nos explica. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él, sin representación de un fin. Cuando observamos un objeto bello, es la armonía que posee en sí mismo lo que le da un fin, y no un factor externo, como por ejemplo que me agrade o desagrade. Y en el último caso, observamos cómo el arte es capaz de representar en imagen la espiritualidad. Frente a una población eminentemente analfabeta, transmitir la religiosidad era todo un reto. Por eso, la labor ejemplificadora y evangelizadora fue mucho más fácil y de intenso impacto. Nos queda una última pregunta que abordar: el cómo. Y lo haremos desde una visión más contemporánea. La publicidad y la moda han destacado en esta función, unidas entrañablemente por una palabra común: el consumo. Es así que entramos en contradicción y analizamos y discutimos la gravedad del consumo usando la ropa que propone la temporada, revisando el último modelo de celular que salió y tomando una bebida de fantasía. ¿Será que la forma de transmitir el mensaje ha sido tan potente que ni siquiera nos damos cuenta de cómo obedecemos sus propuestas? Humberto Eco nos dice: siguen los ideales de belleza del mundo comercial contra el arte de las vanguardias que han luchado más de 50 años. Es la contradicción típica del siglo XX. ¿Te has fijado que la moda es cíclica? Pantalones pata de elefante, parece que ya lo hemos visto todo. Pero la moda y publicidad se encargan, a través de sus ingeniosas estrategias mediáticas, más aún hoy por medio de las redes sociales, que sintamos que necesitamos lo que vemos y que si mi artista favorito, youtuber o referente deportivo lo usa, yo también debo hacerlo. Tal vez ya sea tiempo de tener una actitud más crítica, ¿no crees? Para finalizar, te invitamos a recordar las ideas claves que trabajamos hoy. 1. El arte engloba todas las expresiones posibles del ser humano respecto del mundo que lo rodea y de su imaginación. 2. El arte en todo momento comunica. 3. Para comprender la finalidad del arte, guíate por las preguntas: ¿cuándo? Contexto histórico. ¿Cómo? Medio utilizado. ¿Y para qué? Objetivo o meta. 4. El rol del arte en la sociedad tiene 4 aristas: agente político, agente de belleza, arte en sí misma y espiritualidad. Esperamos que con este video hayas podido entender mejor la finalidad de una obra artística y te motives a dialogar y formar tu propia perspectiva de análisis estético. Nos vemos pronto. Este video me parece muy completo, además de que me gusta que tiene la lengua de señas, ¿no? Aunque tiene subtítulos, pero siempre la lengua de señas es útil y bueno, para la gente que la sabe, pues es mejor que estar leyendo. Bueno, entonces, para el análisis tenemos el contenido, que es de lo que se trata el texto, y hay que pensar que tres cosas se intersectan, ¿no? El contenido, el contexto en el que se analiza, o sea, nosotros, en esta época que lo estamos analizando, y el contexto en el que se hizo. Por ejemplo, ahorita el libro de Rubén Darío, tan garigoleado, ¿se acuerdan de el rey burgués y la jaula de oro se llama? Ay, se me fue el nombre de ese. Bueno, estos cuentos tan garigoleados, pues ahorita en esta época, este tipo de poesía o de cuentos, pues no vendería, ¿no? Porque no es nuestra realidad, ¿no? Ahorita todo es como rápido y instantáneo y mientras menos palabras mejor y eso es lo que se usa ahora, ¿no? En el tiempo en el que Rubén Darío lo escribió, pues se usaba hablar así. Bueno, la literatura era de ese estilo. Ok. El análisis literario, por lo tanto, consiste en una evaluación para desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman cada obra. Esto ya lo hemos repetido, pero hay
aquí lo dividí de otra manera, lo dividí en nivel informativo, nivel estilístico y nivel ideológico y la crítica. El nivel informativo, pues son los que, esos datos ya los hemos buscado para las actividades, son los datos biográficos del autor, el género de la obra, el título de la obra, el argumento y la acción, planteamiento, no y desenlace, ¿se acuerdan, no? La acción tiene 3 momentos. Ese es el nivel informativo, o sea, nada más nos da información sobre el texto. El nivel estilístico, también ya lo hemos trabajado, pero no le habíamos puesto este nombre. Bueno, es los personajes y su descripción. ¿Qué perspectiva del narrador? Hay veces que hay un narrador en la obra y hay veces que no. Pero hay diferentes tipos de narrador y es que esto se menciona después, por eso se los digo. Que es testigo, protagonista en segunda persona, omnisciente que sabe todo lo que pasa, homodiegético, cuenta la historia desde su participación en ella. Este omnisciente que sabe todo lo que pasa, el que narra, sabe todo lo que pasa, pero los personajes no, ¿no? Entonces sabe quién mata a quién, o sabe quién se escondió tal, pero entre los personajes no lo saben. Y luego el otro nivel, el nivel ideológico, que las obras pueden ser solo para entretener, informar, o, bueno, sí, educar, pero también pueden tener ahí, por debajo del agua, unas ideas sociales, políticas o económicas, ¿no? Que el autor quiere, pues, compartir o dejar ver mediante una novela o una poesía, ¿no? Bueno, y también está la crítica. La crítica, pues, es ya cuando tú lees el libro y das tu opinión. Me gustó por esto, no me gustó por lo otro. Entonces, esos son los diferentes niveles del análisis literario, que ya los habíamos visto, pero no les habíamos puesto ese nombre. Miren, aquí se hace un análisis literario de un... Descubre Wix Studio, la plataforma para agencias y grandes empresas, y hazte el diseño web. El análisis literario de una obra se realiza en 3 niveles: informativo, estilístico e ideológico. Para el ejercicio de hoy tomaremos como ejemplo el cuento El visitante del novelista colombiano y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El visitante, Gabriel García Márquez. 2 exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada, después de haber vivido 3 angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros 3 días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve, a unos 100 metros de la cabaña, y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto. Fin. En el análisis literario, el nivel informativo incluye los siguientes datos: título, el nombre del autor y su obra, el género literario, argumento, planteamiento, nudo y desenlace. Veamos el ejemplo. El primer punto del nivel informativo es el título, y este es El visitante. El siguiente punto es el autor y su obra. El escritor y periodista Gabriel García Márquez nació en Colombia el 6 de marzo de 1927. Es considerado uno de los grandes narradores del siglo XX y figura fundamental del llamado boom latinoamericano, por su contribución en el movimiento literario del realismo mágico. Por su portentosa fantasía e insuperables dotes de narrador, en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. El siguiente punto es género literario, el cual es épico y cuento. Argumento. El cuento El visitante narra la historia de 2 hombres que se perdieron en la nieve. Las circunstancias llevan a uno a morir y el otro a enloquecer. Planteamiento. 2 exploradores se refugian en una cabaña después de 3 angustiosos días extraviados. 3 días más tarde, uno de ellos muere.
Nudo. El sobreviviente, después de haber enterrado a su compañero, a la mañana siguiente lo encuentra dentro de la casa, muerto y petrificado. El último punto del nivel informativo es el desenlace. Después de haber enterrado 3 veces a su compañero, el sobreviviente perdió la razón. Gracias al diario encontrado, se conoció la verdad de la historia. El final de la historia es cerrado. El siguiente nivel del análisis literario nos introduce en el universo de la obra. Es el nivel estilístico e incluye la siguiente información: personajes, descripción de los mismos, la perspectiva del narrador, la persona gramatical y el ambiente. El primer punto del nivel estilístico son los personajes. En este caso, el personaje principal es el sobreviviente. El siguiente punto es descripción de los personajes. En este caso, el personaje principal no presenta detalles físicos, únicamente menciona al final de la historia que pierde la razón. El siguiente punto es el narrador. En este caso, el tipo de narrador es homodiegético testigo. El siguiente punto es la persona gramatical. Esta es tercera persona del plural. El siguiente punto es el ambiente. Ambiente físico. Una cabaña abandonada en la nieve. Ambiente psicológico. Soledad, miedo, angustia. Ambiente temporal. Pasado. Por último, tenemos el tercer nivel de análisis literario, el nivel ideológico, el cual incluye la siguiente información: ideas sociales, ideas políticas, ideas económicas y la crítica de la obra, que comprende todos los elementos recopilados a lo largo del análisis literario para una valoración final. El primer punto del nivel ideológico son las ideas sociales. Aquí, la soledad puede confundir al hombre hasta hacerlo perder la razón. Los siguientes puntos son las ideas políticas y económicas. En el caso de esta historia, no se identifican ambas. Finalmente tenemos la crítica. A través de esta historia, Gabriel García Márquez narra cómo 2 hombres se extravían en la nieve y encuentran refugio en una cabaña. Esta narración fue realizada en tercera persona del plural por un narrador homodiegético testigo, transmitiendo así la angustia y miedo que vivía el protagonista de la historia. La historia puede tener muchas interpretaciones. Literalmente podríamos identificar que la soledad llevó a la locura a un hombre desesperado, pero conociendo el estilo del autor y de su gusto por agregar personajes mágicos, fantasmas y aparecidos a su prosa, podríamos inferir que el explorador muerto no podía dejar solo a su compañero en esa situación, por lo que cada noche regresaba a la cabaña. Hemos llegado al final de este ejemplo, y ahora cuentas con los elementos necesarios para poder realizar un análisis literario. Agradezco tu atención. Hasta pronto. ¿Conoces la historia de la espada en la piedra? Este análisis está mucho más completo, ¿no? Se marca todo esto que les dije aquí. Hablamos las semanas pasadas sobre el fondo y la forma, y algunos se me confundieron y pusieron cosas de más en donde se preguntaba esto, pero el fondo es lo que se dice, es lo que de qué trata la obra. O sea, por ejemplo, el fondo de La verdad sospechosa es la mentira, y la forma es como está escrito, en verso o en prosa, no hay de otra. ¿Ok? Bueno, ahora la historieta como creación literaria. Este es el proyecto integrado. La historieta o un cómic sí forma parte de la literatura, de las literaturas emergentes, porque toma varios aspectos o sea, el cómic toma varios aspectos de la literatura. Toma los textos, los diálogos, los símbolos gráficos, pero también de las otras artes toma varias cosas. Del cine, los planos, el encadenamiento y los ángulos de mira. O sea, en el cine ven que esto de los planos se refiere a que si estás viendo de frente, que si estás viendo desde abajo, desde arriba, desde un lado, a través de una ventana, o sea, ¿no? Entonces los cómics repiten esto, ¿no? El teatro, las expresiones faciales, los gestos corporales y el conjunto de la acción. Alguna vez el teatro se habrán dado cuenta que los actores están muy maquillados y
y tienen que exagerar todo lo que dicen y sus gestos y sus expresiones porque están pues lejos del público, ¿no? Entonces también los cómics son un poco exagerados de esta manera. De la pintura y la fotografía, el cómic toma la composición de imágenes, la perspectiva, el uso del color, de los juegos y las sombras. Aquí hay un blog sobre esto. Les quiero enseñar. Todos estos links se los voy a dejar en el video al final. Miren. ¿Se puede considerar el cómic como literatura? Y la respuesta es que sí, por todo lo que les dije, ¿no? De lo que toma de la literatura, de lo que toma de las otras artes, que los cómics tienen género literario, ¿no? Eso pueden ser narrativos, pueden ser diálogos, entonces sí, narrativo, lírico, dramático, los que pueden estar ahí. Del teatro, bueno, ya les dije lo que toman de la literatura, del cine. Esto es como una caricatura, ¿no? Y bueno, aquí hablábamos en las semanas pasadas sobre las bellas artes, que son la arquitectura, música, pintura, literatura, danza, teatro, escultura, el cine, y hasta aquí estas son las originales, ¿no? Las que vienen desde la época clásica, siglos I o antes. Después tenemos el cine, la fotografía y ahora el cómic. Porque pues sí, ya se ha vuelto todo un género, ¿no? El cómic es un arte. Bueno, les dejo la guía. Y claro que estamos ante un medio de expresión nuevo que es a la vez una mezcla de todos. Tiene una característica propia, que es un poderoso medio de comunicación en masa. Porque, bueno, sí, debido a la fuerza que tiene la imagen y la demanda de inmediatez, un cómic pues, siempre será mucho más corto que un libro, que una novela. Y pues bueno, ahora ya hay unos encuadernados muy bonitos y muy caros, pero los originales que son en papel sencillo pues son más baratos, ¿no? Y bueno, y ahora que puede uno ver todo en línea, pues también, ¿no? Es algo que lo puedes consumir fácilmente, tal vez hasta gratis, y lo puedes leer rápido. O sea, en 1 o 2 días ya lo leíste, ¿no? Pero hay otra cosa que se llama novela gráfica. ¿Y será lo mismo que el cómic? Vamos a ver. Oreo y Coca-Cola se han vuelto besties. Prueba la nueva edición limitada mientras dure. Lengua materna español. Segundo grado. Bloque 2. Secuencia 7. Adaptar narraciones a historietas. Novela gráfica. Una nueva forma de literatura. Me gustaría escribir alguna historia, pero con ilustraciones como esta novela gráfica. Pero creo que antes debo conocer sus características, cómo surgieron y cuáles son las más relevantes. ¿Me acompañan? Esta novela gráfica está increíble. ¿Cómo ves si la revisamos para conocer sus características? Es una buena idea, me parece bien. La novela gráfica tiene sus orígenes en la historieta o cómic. Una novela gráfica es una historieta, pero no al revés. Esto se debe principalmente a su formato y al público al cual va dirigida. Los cómics pueden aparecer como tiras en periódicos y en forma de revistas de poca extensión, mientras que las novelas gráficas lo hacen en libro. Las novelas gráficas están dirigidas principalmente a jóvenes y adultos, mientras que las historietas al público infantil y juvenil. Uno de los inicios de la novela gráfica se sitúa en el siglo XIX,
con la publicación de obras primero por entregas y posteriormente recopiladas en un volumen, como por ejemplo la saga de Monsieur Cryptogame, 1845, de Rodolphe Toffer, Granizada, 1881, de Apelé Mestres, y La familia Fenouillard, 1893, de Marie L. George Coulomb, Christophe. Es durante la segunda década del siglo XX cuando cobra mayor interés entre los lectores y los autores empiezan a crear nuevas formas y formatos para contar historias. Muestra de ello son, por ejemplo, Alma Rebelde, 1948, de Jane Eyre, pequeño volumen de 20 páginas que abre la colección La novela gráfica. Black Mark, de los artistas Jill Kent y Archie Goodwin, publicada en 1971, es considerada la primera novela gráfica, aunque para entonces no se denominaba así. La obra A Contract with God, de Will Eisner, publicada en 1978, fue definida como la primera novela gráfica. La novela gráfica se fortalece cuando el término se usa para diferenciarla de los cómics, dirigidos entonces principalmente al público infantil y juvenil. Algunas obras literarias clásicas se adaptaron a novela gráfica. Por ejemplo, la trilogía de Ulises, una adaptación libre de Sebastián Ferrán, de la obra clásica La Odisea, de Homero. El infierno de Dante, de Joseph Lanzara, adaptación basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También han sido adaptadas e ilustradas obras literarias modernas. Tales son los casos de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, adaptada e ilustrada por Stephen Yue, y Moby Dick, de Herman Melville, adaptada por Jean Rewaworth e ilustrada por Denis Diprez. Encontré las características de la novela gráfica. ¿Lo leemos? Sí, claro. Mira. Tiene formato de libro, con tapas duras y papel de buena calidad. Tiene más páginas que el cómic. Presenta la historia en viñetas, es decir, con ilustraciones y textos más o menos breves. Sus ilustraciones desarrollan toda una atmósfera o ambiente alrededor de la historia. ¿Buscamos las novelas gráficas más relevantes? Claro, vamos a investigar. Hay un gran número de novelas gráficas. Algunas de las más relevantes son Maus de Art Spiegelman, la cual narra la historia de los padres del autor en un campo de concentración en la Alemania nazi. En ella, los personajes son animales, los judíos son ratones y los nazis son gatos. Un título de este subgénero con origen de historieta es Batman, El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, considerada como uno de los pilares de la novela gráfica. Muestra a un Batman anciano y alcohólico que vuelve a vestir su capa, desatando una revolución social. Del mismo estilo es Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Esta obra es considerada por muchos como la mejor novela gráfica de todos los tiempos. Narra la historia política y social de Estados Unidos del siglo XX a través de superhéroes, quienes aparecen como reales dentro de la historia. Mira, encontré novelas gráficas mexicanas. A ver. Una de las primeras novelas gráficas creada por un artista mexicano es Operación Bolívar, de Edgar Clement, que cuenta la historia de Leónidas, un cazador de ángeles. Yo encontré El complot mongol. Es una obra que se desarrolla en la Ciudad de México y trata sobre las peripecias que vive el detective privado Filiberto García. Quiero hacer una novela gráfica como Complot mongol. Oye, sí. Te invito a que busques alguna de estas novelas gráficas. Seguro te vas a entretener mucho. Y también podrás crear la tuya. ¡Adiós! Ok. Pues creo que ya quedó clara la diferencia entre la novela gráfica y el cómic, ¿no? Bueno, el proyecto integrador tiene que ser una historia. No se espanten, la verdad está... tienen que bajar el formato de la página y contestar lo que se solicita ahí en el cuestionario. La verdad es que lo primero que se solicita es esto. Dice, colocar dentro del paréntesis el número correspondiente al orden que elegiste. Es que aquí tienen que decidir
Dice, ordenar los pasos del 1 al 30 para analizar un texto literario según tus aprendizajes de las semanas literarias. De las semanas anteriores, perdón. Identifica los pasos previos a la lectura analítica de un texto. Decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico. Define si es mejor empezar por análisis del fondo o de la forma. Y con blanco rosa es la forma y con verde el fondo. Aquí no hay realmente respuesta buena o mala. Es como ustedes elijan empezar. Por ejemplo, podrían empezar con identificar el fondo del texto, luego la forma, luego el tema, luego... Realmente no hay un estricto orden, ¿no? Ustedes vayan viendo cómo les acomoda. Y ya la segunda parte es hacer una historieta en la que cuente su experiencia del módulo 4. Eso es muy importante, no es una historieta sobre lo que sea. No es que se invente un viaje a la luna o una cacería de leones. No. Es lo que ustedes, cómo fue su experiencia en el módulo 4. No tiene que ser muy larga. Ven que las historietas van en viñetas. Viñetas se le llama a los dos cuadritos juntos. Aquí es una viñeta, aquí sobre otra viñeta. Aquí podría haber, no sé, como 5 cuadritos. Eso sería una viñeta. Luego la viñeta sigue abajo o otra viñeta. Entonces, pues, ¿qué les diré? Pues más o menos 2 páginas como esta. O con un poquito más de viñetas, de cuadritos, tal vez. Bueno, no tienen que contestar las preguntas que están aquí, solamente es para que piensen y se guíen, ¿no? Dice, ¿sabías algo de literatura y textos literarios antes de cursar el módulo? ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios del módulo? ¿Qué experiencias de aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos como pasatiempo de tu profesión en el futuro? No tienen que contestar cada una de las preguntas. Pueden, pero no es necesario. Es como para que se den una idea de qué pueden decir. Además, recuerda que hay que incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, en su cómic, su historieta, tiene que haber creación de mundos posibles, ficción, realidad, elementos divertidos, características de la vida cotidiana. Todo esto es característica de una historieta. Les voy a enseñar aquí un ejemplo para que vean más o menos lo que tienen que hacer. En la plataforma sugieren Pixton. Lo pueden usar en Pixton. Hay veces que por la configuración de sus computadoras o de sus teléfonos tiene problemas con Pixton. No es absolutamente indispensable que sea en Pixton. Puede ser en PowerPoint, puede ser en Canva, ¿no? Esta persona lo subió a YouTube. Tampoco tiene que subirlo a YouTube, no tiene que ser un video. Pueden mandar solo la presentación de YouTube, ¿no? Y entonces aquí empieza a poner sus viñetas. Estas viñetas las hizo, bueno, estos cuadritos los hizo en Canvas y después los pegó en PowerPoint. Pues mira, aquí dice, ahora que lleguemos a casa te mostraré mi cómic. Sobre tu materia, sí. ¿De qué tratas en tu cómic? Es una actividad que resume lo aprendido en el módulo. Aquí dice, hablando con mi mamá acerca de las actividades de la semana 4. Dice, el zapoteco 2.0, lo de los poemas, hacer de mexicanas. ¿Qué es el zapoteco? Y luego llegar a papá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la sala y les cuento. Aprendí muchas cosas. ¿Qué aprendiste?
aprendí a analizar textos, temas lúdicos contexto histórico, político, tal. Se menciona todo lo que, ¿no? El sentido de vida. Se menciona el tipo de textos que leímos, los autores. Se va a su cuarto, le habla a quien más. Le habla a un amigo, ya casi lo termina. Y le dice, le dijo, no, le y al final pone, me encantaría crear historias de esto. Entonces, así tienen que hablar de lo que aprendió tienen que aprender hablar de lo que aprendieron o cómo les resultó difícil, fácil, les gustó, qué no les gustó. Aquí lo único que le faltó a ella es incluir algo de mundos posibles. Tengo otro ejemplo donde sí está esto de mundos posibles. Por ejemplo, mundos posibles, ¿se acuerdan? Era esto de la ciencia ficción, de los mundos, de los mundos de los sueños, de los mundos de la imaginación, de la fantasía. Entonces fue lo que le faltó. Pero aquí, por ejemplo, para empezar ya está hablando con el gato, ¿no? Y aquí están los personajes de mi género surrealista, se supone que es Leonardo. Y luego parece que se va en un túnel del tiempo. Y acá se encuentra a Sor Juana, al rey burgués, y el perro sigue hablando, ¿no? Entonces eso fue lo único que le faltó a la otra persona. Y ya los metió a los personajes a la computadora de nuevo, ¿no? Entonces esto fue lo que le faltó a la otra persona. Estos mundos, mira, aquí está disfrazada de griega, ¿no? A ver, les enseño. No me acuerdo si, sí. Aquí, la lectura ofrece un mundo de imaginación y posibilidades. Sor Juana, el rey burgués, los diferentes dialectos, escenarios imaginarios, ¿no? Entonces, también este tipo de cosas, pasas, cuadras, onomatopeyas, ¿no? Que se usan mucho en los cuentos, bueno, en las historietas. Ok. Bueno, como les decía, Pixton, pueden usar Pixton, pueden usar Canva. En la descripción del video les dejo este tutorial de cómo usar Pixton. Pues les digo, si no pueden, usen PowerPoint, usen Canva, usen Word, usen lo que ustedes puedan. Es más importante el contenido que el medio. Aunque se supone que, bueno, en la plataforma les piden usar Pixton, pues para que lo aprendan a usar, ¿no? Y ahora, la otra actividad que tienen que hacer es el foro de integración, que se llama Poesía Digital. Aquí, no sé si vieron el video de cómo hicieron este poema del gemido de águila. Un poco largo. Poeta digital, Excel. Y lo está diciendo en el zapoteco. A ver, le voy a poner, si no, no me van a oír. La cosa es que él, en una página de Excel,
metió palabras en zapoteco, así, bueno, sustantivos, verbos, adjetivos, de todo. Y luego le dio cierta instrucción al Excel para que las juntara y según esto queda un poema. Por eso está como medio raro, ¿no? Por eso como que sí rima, pero como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es que si los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios. Quiero abrir el poema, pero ahora no quiere. Ahí abrió. A ver, aquí está cómo lo hace, ¿no? La función que se ha escogido, que es esta función, es aleatoria. O sea, la instrucción que se le da al Excel no tiene razón de ser, sino nada más pues una manera de hacer una poesía con una herramienta digital. Pues esto es algo nuevo, ¿no? Más o menos. Ya lo que existía antes eran cosas como esta. O sea, desde que hay computadoras se han empezado a hacer pues tipo de literatura con la informática, ¿no? Entonces uno es la poesía generativa, este es en zapoteco, pero pues también hay, por ejemplo, Este es una base de datos de palabras que van cambiando aquí. Y pues van cambiando y pues desde uno, pues son un poco poéticas, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Otro, ay, cerré, perdón. Poesía remezclada. Esta es, pues es otro tipo de poema generativo que es así con palabras aleatorias. Pero, a ver, si le ponemos, no sé, son palabras que están metidas en una base de datos y van cambiando, ¿no? Si le doy refrescar, bueno, ver, aquí me da otro. Y quedan unas cosas un poco raras, además estaban todas ¿no? Esto de los versos visuales se los puse en uno de los foros. Y este me gusta porque pues son, usando las palabras se hacen como dibujos, ¿no? Pinturas como gráficas. No, es lo que me gusta más. Creo que es este. Este va cambiando la imagen. Y va, y va. Clic. Y hay un paisaje, pues está en ¿no? Si le pasa uno por aquí, te da barco, sombra, agua que fluye, vino seco, se esparce. Noche silenciosa, torre, piedra, bosque, flor, calle vieja. Si le da un clic otra vez, se hace otro. Cambia el paisaje y cambia lo que dice aquí.
Bueno, aquí dice otra vez barco, sombra, regresa, noche silenciosa, montaña, esparce, ¿no? Y así. Cambian acá, es otro dibujo, miren, está bonito, ¿no? Bueno, por lo menos está bonito. El poema a veces como que no tiene mucho sentido, pero bueno. Ese es el que más como que me gusta porque tiene. Luego hay poemas con videojuegos, que digan ustedes. Mensajes codificados. Y bueno, ya. Estas son las cosas diferentes que intentan ser literatura. Bueno, entonces primero tienen que tener 5 participaciones. En la primera van a decir, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo se había hecho? En la que sigue, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. Revisa y retroalimenta la aportación de por lo menos un compañero. Y al final, no, les falta otra. Después la número 4, ¿los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital se pueden considerar como textos literarios? Y retroalimentan a un compañero sobre esta última, sobre la número 4. Ok, creo que no hay mayor problema con esto. No se olviden de hacer su cuestionario socioemocional, su autoevaluación. Y aquí tengo un quizzes, que son unas preguntas sobre este tema. Mejor les voy a dejar la liga en YouTube, y ustedes lo hacen con carita. Bueno, ya nuestras conclusiones es que revisamos qué es la lectura analítica y qué es el análisis literario, lo que es una experiencia estética y información sobre la historieta, ¿no? La historieta pues sí fue algo en los cómics y fue un tema nuevo, ¿no? Además era que ya lo habíamos visto en las semanas anteriores, fue el repaso. Y pues gracias por su participación y gracias por estar en este módulo. Espero encontrarnos alguna otra vez en la prepa. Nos estamos viendo, felicidades, pues ya terminaron el módulo 4. Hasta luego.